Bienvenidos una vez más a su servicio. Somos la Iglesia La Roca, la iglesia que está en tu hogar. Y a aquellas personas que se han conectado, déjenme decirles que el Señor tiene en su palabra bendición para ti, porque son palabras de vida eterna. Y de cualquier parte del mundo donde te encuentres, estamos llegando en tu hogar. Y te damos gracias por abrirnos esas puertas, que podemos bendecirte y podemos traer una palabra de esperanza, no solamente para ti, pero también para tu familia, tus amigos. Así que comparte en Facebook, compártenos en YouTube, estamos al aire. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar elevamos una oración a nuestro Señor? Ahí donde tú estás, en cualquier ciudad, en cualquier país, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a pedir al Señor su guianza. Padre Santo, te alabamos y bendecimos en este momento, en esta maravillosa mañana. Dios, gracias porque eres bueno, Señor. Eres misericordioso, eres un Dios que nos muestra su amor donde nadie más ha podido mostrarlo, Señor, ahí en la cruz del Calvario. Y te pedimos que abras nuestros corazones en este día, que abras nuestro entendimiento, Dios, y que nos permitas discernir las cosas que nos quieres decir a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos disfrutar de un servicio más dominical. Un servicio que va a traer bendición y la programación de hoy día y las cosas que tenemos preparadas, Señor, que eso sea llevando esa semilla a cada corazón. Padre, que ese corazón esté en un terreno fértil para que dé fruto, para que crezca y se fortalezca los corazones que reciben tu palabra. Muchas gracias, Dios, y ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice, amén. Bienvenidos nuevamente, y vamos a dar paso ahora a la exposición de la palabra, y el tema que estamos viendo es un tema apasionante. Estamos viendo las maravillas que hay en el reino de Dios, es decir, las evidencias que hay de ese reino, y nos toca ver ahora las maravillosas evidencias de ese reino en el libro de Apocalipsis. Y acompáñenme, por favor, y vamos a ir al capítulo número 13, nos toca ver ahora, después de que la semana pasada estuvimos viendo también el capítulo 12 de ese libro, y vamos a leer hoy día el capítulo 13. Si tiene su Biblia, ábrala y leamos. Capítulo 13, el libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Que el Señor, hermanos, añada bendiciones a esta palabra. Y hemos estudiado hasta ahora muchas cosas acerca de los tiempos finales. Y habíamos dicho que no queremos ser dogmáticos en tener una postura, y les estamos dando varios elementos para que usted también pueda fortalecer, desarrollar ese carácter teológico. Nuestro deseo no es imponer algo en su vida, pero sí mostrarle la palabra de Dios y lo que creemos que el Señor está hablando, inclusive aún en estos tiempos. Y el domingo pasado habíamos visto al final del capítulo 12 cómo describe la lucha entre la mujer y el dragón, que es un símbolo del pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde recibe esta condenación la serpiente antigua que es Satanás. Es decir, los capítulos 12, 11, 12 y 13 está hablando esencialmente de una lucha. No es una lucha ni con carne ni sangre, sino que el cuadro que se nos da es una lucha mayor que lo que usted pueda tener con una persona. La lucha es con poderes, con autoridades, con huestes celestiales en las regiones celestes. Y yo le quiero decir a usted que si usted piensa que esta lucha aquí en la tierra es personal, déjeme decirle que la Biblia nos muestra que hay un enemigo mayor que cualquier persona que usted tenga. Que cualquier conflicto personal que usted tenga aquí en la tierra no se compara con el conflicto de autoridad y de poderes que hay entre el bien y el mal, es decir, entre el Señor Jesús y su enemigo Satanás. Y es básicamente lo que el capítulo número 13 va a describir a continuación, una guerra pronunciada, algo que nos está mostrando el apóstol Juan de magnitudes mayores, que no solamente involucra un engaño, sino que usa a las naciones. Y esas naciones usan gobernantes, y esos gobernantes usan reyes, y esos reyes usan religiones. Y esa mezcla entre poderes que se ve a través de la historia, también actúa en el pueblo judío, y actuó en la historia del pueblo judío. Y hasta ahora ellos siguen esperando un engaño, es decir, a un Mesías que ya vino. Él vino, pero los suyos, su pueblo, no le recibió. Y siempre ha rechazado el nombre de Dios. Y eso es lo que nos muestra en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, un pueblo necio, un pueblo idólatra, un pueblo que adultera, un pueblo fornicario, etc. Y es una imagen de lo que la iglesia en estos días también experimenta. Pero no hay mejor batalla que se pueda pelear que aquella donde tú conoces la estrategia de tu enemigo. Y en este día el capítulo 13 nos presenta esa estrategia y nos presenta la estratega. Nos presenta a Satanás y vamos a leer en el capítulo 12 al final solamente para contextualizar lo que estamos diciendo. Y recuerdan que era la lucha entre la mujer y el dragón, es decir, aquella semilla que salió de la mujer, que es Jesucristo, el segundo Adán, el que nos salvó de nuestros pecados, donde Adán perdió la autoridad y falló y cayó. Jesucristo es todo lo contrario. Él ha luchado, Él ha ganado, Él ha salido triunfante para darnos vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, amén. Así que en el capítulo número 12, un poquito vamos a leer, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La pregunta es, ¿contra quién está haciendo guerra Satanás? Mayormente, Satanás, dice aquí la palabra de Dios, que está haciendo guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esto es importante para entender el capítulo 13. Hay una guerra, hermanos. Una guerra declarada, como lo estábamos diciendo la semana pasada. Una guerra, pero esa guerra, ¿sabes qué? Es diferente a las que tú hayas visto y también no es igual en los dos bandos. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Así que solamente nos queda luchar. ¿Sí? La victoria ya fue hecha. La victoria ya estuvo. Ya hemos ganado. Pero sí queda ese enemigo que está derrotado, que tiene sus días contados, dice la palabra. Y está apresurándose para tratar de engañar, tratar de magistrar su obra maléfica, porque sabe que le queda poco tiempo. Capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante que comienza el apóstol Juan a describir algo en el capítulo 13 y usa un lenguaje y dice que él vio subir del mar una bestia. Esa palabra significa prácticamente monstruo, algo deforme, algo que no es humano, que es algo diferente a la humanidad. Entonces, el Señor le muestra, y aquí el apóstol Juan está hablando de una bestia, no solamente que era un ser, pero también dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. Interesante que comienza hablando de este ser, el apóstol Juan, que se presenta en el escenario ahora y le llama bestia. Pero dice también acá, y la bestia, en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El apóstol Juan pone más pragmatismo a este cuadro que está viendo. Y no solamente que dice que es una bestia, pero describe cómo es esa bestia, o dice que era semejante, y presenta un animal que se conoce como el oso, como el león, y dice la Biblia aquí como el leopardo. Y cada animal tiene su simbolismo, pero vamos a ver, porque hay que entender primero de qué está hablando, quién es esta bestia. Y qué es un cuerno, de acuerdo a lo que está aquí, ya hemos explicado, pero también dice aquí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, quizás más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, nos puede sacar un poquito cuando explica, en el capítulo 17, en la condenación de la gran ramera, explica y nos da luz un poquito el apóstol Juan de lo que está viendo. A través de los tiempos hemos experimentado ciertas enseñanzas que la iglesia nos ha hecho. Si usted viene de un background o de una iglesia con una doctrina de bautista, una doctrina independiente, usted se va a encontrar con que se le ha explicado a usted, se le ha dicho que esa bestia va a ser una persona y que va a subir y ese le va a dar paso al anticristo, que también es una persona que va a venir y va a gobernar y va a destruir, pero el Señor le va a destruir. Y usted a lo mejor ha visto eso en las películas y se nos ha enseñado así, a mí me lo han enseñado así. Pero la palabra de Dios, vamos a ver que tiene otras connotaciones que son importantes también. Y yo les quiero enseñar eso. Yo les quiero enseñar quizás otra perspectiva que usted no ha visto. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis dice así. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, dice aquí, le están diciendo al apóstol Juan,
y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí explica el apóstol Juan, está explicando lo que ha visto también en el capítulo 13. Dice así: las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En otras palabras, el apóstol Juan nos está diciendo que estos cuernos son 10 reyes. Cambia un poco el pensamiento, ¿no es cierto?, de la interpretación que nos está dando Juan. Ya sabemos que los cuernos son reyes, y si hay reyes va a haber reinos, ¿no es cierto? Y eso es lo que Satanás va a usar. Quizás podamos ver Daniel capítulo 7 más adelante, después de ir un poquito a Apocalipsis 13, para que Daniel nos explique también y nos saque luz de la visión que él vio, que concuerda especialmente con el capítulo 13. Pero sigamos el capítulo 13, dice la Biblia en el versículo número 1, de que este tenía 7 cabezas. Ya hemos visto que el 7 simboliza algo completo. Es decir, la cabeza a través de la Biblia significa un símbolo de autoridad, de guianza, de una posición. Y esta bestia que ve el apóstol Juan dice que tenía una posición, que era un líder, y también tenía 10 cuernos. Es decir, está hablando de lo que ya hemos visto: reyes, gobiernos, estados, naciones. Y en sus cuernos 10 diademas, que significa poder, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo que nos está hablando el apóstol Juan aquí, quizás nos han enseñado de un hombre que va a ser la bestia y que va a surgir. Pero vamos a ver después Daniel 7, donde vamos a dar cuenta que es una interpretación de los reinos. Ahora, esto no quita que Satanás no pueda levantar una persona, como algunos creen, pero principalmente nos está diciendo que Satanás es el encargado de usar reinos y naciones, reyes como lo ya hemos visto, y vamos a ver, y que usa un pueblo para llevar su plan maléfico, como también lo hemos visto. Y es que el plan de Satanás es usar este tipo de mecanismos y de cosas, reinos y gente para llevar a cabo su plan de destrucción. ¿Para qué? Dice la Biblia aquí, porque tiene un nombre blasfemo. Es decir, ir en contra de todo lo que sea de Dios. Y ese es el plan de Satanás: destruir tu vida, destruir tu familia. Versículo 2. Dice: la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y al dragón le dio poder, y su trono, y gran autoridad. Una cosa que podemos ver es que esta bestia que está hablando aquí el apóstol Juan dice que le dieron autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Bueno, aquí está diciendo que le dio autoridad el dragón. Y sabemos que el dragón, como ya lo hemos explicado, es la serpiente antigua en los capítulos anteriores, que es Satanás. Y lo vamos a verificar después. Entonces Satanás le da poder a esta bestia. ¿Pero quién es esta bestia? Ahora, no mira a su esposo en este momento. Y esposo no mira a su esposa. Esa no es la bestia, él está equivocado nomás un poquito. No le llame así. Vamos a ver quién es esta bestia. Y si me acompaña Daniel capítulo 7, vamos a ver lo que la palabra nos dice en esta visión que tiene Daniel. Daniel capítulo 7, en el Antiguo Testamento, y acompáñenme un momento y vamos a leer un poquito para que nos dé un poco de luz. Entonces dice el versículo del 1 en adelante que Daniel está viendo, él tiene un sueño,
y dice que mientras estaba en su lecho, escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es decir, siempre usted va a ver que los cielos representan el trono del Señor y el mar representa a la multitud que hay aquí en la tierra, que son los no conversos, es decir, los impíos o gente que es blasfema o que es ignorante o que no le agrada al Señor. Y siempre va a estar representado por el mar. Y 4 bestias, dice versículo 3, capítulo 7 del libro de Daniel, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. En el libro del Antiguo Testamento, en los libros, se muestra el mar y también se le llama el abismo. Es decir, se denota que el lugar donde suben, y lo hemos visto anteriormente en el libro de Apocalipsis, cuando habla del abismo, es esa palabra que se translitera como mar también. Capítulo 7, libro de Daniel, versículo 4, dice, la primera era esta bestia o este ser que está hablando aquí, para que tengan en cuenta, dice, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Otra bestia semejante a un oso. Fíjese que está usando el mismo lenguaje y la misma, usando animales para identificar a esta bestia. Dice el capítulo 7, versículo 5, que había otra bestia. Ya hemos visto la primera, que era como león, la segunda como un oso, el cual alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esa 4ª bestia que tiene 10 cuernos es exactamente la bestia que está describiendo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13. Pero eso no nos resuelve la pregunta de quién es la bestia. Estamos viendo que hay bestias que son como león, como leopardo, como oso, y hay una 4ª bestia que tiene 10 cuernos, y esa bestia es la que Apocalipsis 13 está hablando. Pero todavía no hemos contestado quién es la bestia. Te van a decir, bueno, el que está con la bella. Pero fíjese, dice el capítulo 7, versículo 17 del libro de Daniel, estas 4 grandes bestias, escuche, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, vemos que cuando Daniel está hablando acerca de estas criaturas, de estas bestias, nos damos cuenta en la Biblia que estas bestias, ¿quiénes son? Son reyes. Daniel, el profeta Daniel estuvo hablando acerca de estas bestias. Y sabemos a través de la historia, y también después lo explica Daniel, que la primera bestia que está hablando aquí era Babilonia, el imperio babilónico. Después siguió el imperio medo-persa, y después siguió el imperio griego. Y cuando está hablando de la 4ª bestia y la última, sabemos que en el tiempo de Daniel y lo que el Señor les estaba diciendo a su pueblo de Israel, esa 4ª bestia era el imperio romano. Y vamos a ver más adelante que tiene sentido cuando Jesús viene y han pasado estos imperios que han destruido y se los compara con animales por la ferocidad y se compara con ciertos tipos de animales porque es como se ha comportado estos imperios. Un imperio que no tienen a Dios, Jehová de los ejércitos, como su Señor, y han matado, han degollado especialmente al pueblo judío. Y dice la palabra aquí que estas bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Nos está diciendo que van a venir estos reinos, pero también nos está diciendo que hay un reino mayor, que es el que estamos viendo. Las evidencias del reino.
Y es importante Apocalipsis porque nos está diciendo que esos reinos han hecho estragos en los hijos de Dios, siempre, pero no en los reinos en sí. Porque los reinos, dice la Biblia en Apocalipsis 13 que lo leímos, les fue dada autoridad. Es decir, estos gobernantes, Nabucodonosor, Ciro, los Césares, Alejandro el Magno, etc. Estas personas no actuaron de su propia voluntad en ese sentido, pero fueron delegadas. Satanás usó ese poder diabólico para entrar en los corazones, como lo hizo con el faraón, para que destruyera al pueblo de Dios, tratar de destruir. Pero ya hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 12, que siempre Satanás ha querido destruir, ¿qué cosa? El linaje de Jesús, y no ha podido. Ha tratado de destruir el linaje desde el principio, desde Adán y Eva, tratando de engañarlos, sabiendo que Dios tiene un plan, hasta ahora que está tratando de destruir ¿a quién? Al cuerpo de Jesucristo. Y por eso es que Dios nos permite estas pruebas, para que nosotros demostremos también a Satanás, al engañador, que estamos firmes. Volviendo a Apocalipsis capítulo 13, tenemos en claro ahora, ¿no es cierto?, por lo que nos dice Daniel, que no se trata básicamente de una persona, sino de reyes, de gobiernos. Fíjese lo que dice el versículo 2 de nuevo. Dice, al final le dio su poder, el león le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3 dice la palabra, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice la Biblia que fue herida. Y sabemos lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 3, que Dios le dijo que había enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Es decir, iba a haber esa rivalidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a nacer de la mujer. Y le dice Dios a Satanás, esta te herirá en la cabeza. Y esa herida es la que Satanás tiene. Y cuando Jesucristo nació, fue una herida mortal que recibió Satanás, pensando que podía destruir a Jesús, que su plan iba a funcionar matándolo, pero él resucitó de los muertos. Entonces, cuando vemos ese cuadro de que Satanás está dando autoridad, está dando poder a estos gobernantes, a estos reyes, a través de la historia bíblica, nos damos cuenta del plan maléfico que él tiene. ¿Por qué? Porque a él quiere la adoración, él quiere tener el control. Desde el principio de los tiempos dijo, con que Dios te ha dicho, le dijo a la mujer. Es decir, él tratando de minimizar lo que es Dios, él blasfemando contra Dios y dando a entender, él quiere ser el centro de adoración de todo. Porque sabe Dios que Él conoce y usa la palabra en sí de Dios misma para llevarte a la destrucción, a pensar cosas que no es. Ese es el plan de Satanás, un plan de destrucción, un plan en el cual cuando te atrapa, te empieza de una forma seductiva a llevar a una perdición. Pero lo que quiere Satanás es que le adoren desde el principio. Él quería ser ese lucero al cual todos se rindan. Los profetas le dicen que quisiste ser como Dios. El centro de adoración quiere ser Él, y su plan con las naciones es ser el centro de adoración. Y tiene sentido cuando leemos en el versículo 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, el plan de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, es recibir adoración. Así como la tierra, el mundo entero adora al Señor, y bajo su plan vamos a ver que esa adoración va a durar por siempre, por toda la eternidad. Satanás quiere ser semejante a Dios. Así que utiliza su autoridad, su gobierno, su principado aquí en la tierra para que le adoren. Y adoraron a la bestia. También la gente adora a los reyes, a los magistrados, a los presidentes. La gente tiene ese sentido de querer autoridad y admirarla, pero eso se puede convertir en idolatría. Hay gente que no le puedes hablar mal de un líder. Es decir, no es que vas a hablar mal, lo vas a criticar. A lo mejor una política, un gobierno que no está haciendo bien. No puedes criticar nada.
No puedes decir nada porque esa persona es intocable, intachable. No, el pastor no se lo puede tocar ni con el pétalo de un púlpito. Y vemos que cuando uno está en autoridad y no tiene a Cristo en su corazón, y no tiene una cosmovisión de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida, caemos en la idolatría. Exactamente el plan de Satanás, que tú caigas en la idolatría, que adores a todo menos al Creador, que adores a toda criatura menos al que las creó. Y dice aquí que este dragón le dio esa autoridad a la bestia y también adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya hemos visto que el tiempo que relata el apóstol Juan aquí, 3 años y medio, que es 42 meses, 1360 días, o tiempo y mitad del tiempo, eso es referencia a que el tiempo no está completo. Es decir, sabemos que 7 es el número completo, 7 años sería algo completo, 3 años y medio es solamente un tiempo, no está completo. Y es precisamente que nos hace ver el Espíritu Santo aquí que el poder del maligno, usando gobiernos para traer perdición bajo el plan de Satanás. Esa es la bestia que estamos viviendo en estos días. ¿Usted sabía que el plan ahora de los gobernantes es traer filosofías? Lo estábamos viendo este día viernes que pasó acerca de cómo se engaña y cómo se está tratando de destruir el núcleo familiar. ¿Y sabe quién hace estas cosas? No es por votación unánime, no es por democracia, es por los gobiernos que se ponen. Porque los gobiernos traen división, los gobiernos es algo que Satanás está usando para destruir a la familia en estos días. Y lo podemos ver aquí, Juan lo está diciendo, esa bestia Satanás le está dando autoridad y poder, la gente se va a asombrar, la gente le va a idolatrar y va a decir, ¿quién como ese poder, como esa bestia, como ese gobierno, quién como él? Pero ese gobierno es el que dice la Biblia aquí, que da grandes blasfemias contra Dios. El gobierno cada vez está quitando más y más cosas bíblicas, la oración, la palabra. Increíble que hasta ahora hay regímenes que matan a aquellos que quieran, como en China, proclamar la Biblia, abrir una iglesia, reunirse. No puedes. Y ahí hay misioneros muriendo por el Evangelio de Dios. Gloria a Dios por esa gente. Pero ves que poco a poco en tu país a lo mejor están poniendo leyes sin que tú sepas, que están quitándote poco a poco el derecho o la autoridad que tú tienes de expresar libremente la palabra de Dios en cualquier lugar. Y ya la gente tiene miedo. No digas eso porque no se puede decir. La gente vive con temor en estos días y es que los gobiernos quieren aterrorizar. Y ese es el plan del anticristo. Y ese es el plan del dragón. Ese es el plan de la bestia que está diciendo aquí el apóstol Juan. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Dice, en su tabernáculo y de los que moran en el cielo. No solamente que estas blasfemias que vienen de la boca de esta bestia. Esta es la primera bestia que está viendo Juan. No solamente que viene esta bestia con autoridad a tratar de quitar cosas de Dios a la gente, pero también dice aquí, dice que para blasfemar, abrió su boca para blasfemar en su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Principalmente, todas las cosas sagradas son aquellas que el dragón, la serpiente antigua, Satanás, odia. Él odia que tú vayas a la iglesia y va a mover cosas para que no puedas ir a la casa de Dios. Asimismo, que no tengas comunión con su palabra. Asimismo, que no tengas comunión en tu hogar. Y todas las cosas que Dios ha creado es lo que Satanás quiere destruir. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. Yo sé que a lo mejor a usted le suena este cuadro bien triste, a lo mejor bien down, no tan prometedor. Pero algo me ha enseñado la palabra de Dios, y por cada vez que leo una cosa así, una cosa que parece que como que el plan de Dios ha fallado, yo leo la palabra y siempre me respaldo en cosas que la Biblia, el Espíritu Santo me dice a través de su palabra, que me ayudan. Por ejemplo, aquí en el capítulo 13, varias veces se nos dice que Satanás y su plan, usando a la bestia, usando estos reinos, usando estos gobernantes, no puede hacer nada si es que Dios no le permite. Es decir, tenemos que confiar en que Dios conoce, porque Él tiene planes de bienestar para tu vida. Él conoce las cosas que puede o no puede hacer Satanás. Y Satanás, a pesar de que tiene poder aquí en la tierra, a pesar de que tiene autoridad aquí, no es mayor que la de Dios. Y dice varias veces aquí en la Biblia, acompáñeme en el versículo 5 que ya leímos, también se le dio. En el versículo 7, se le permitió. En la segunda parte del versículo 7, se le dio autoridad. Es decir, Dios está sobre Satanás y sus planes. En el capítulo 11, 12 y 13 del libro de Apocalipsis se nos muestra que Dios es mayor que el poder que pueda tener Satanás. Y eso nos tiene que animar unos a otros a que podamos entender que los planes de Dios son de bienestar. Y eso es algo que me llena de alegría. Saber que aunque mi sufrimiento es momentáneo, yo no miro hacia la tierra, yo miro hacia el cielo. Y es precisamente lo que el Señor está diciendo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Satanás es el príncipe de las tinieblas, y quienes le adoran a aquellas personas que no creen en el sacrificio de Cristo y no creen que han sido lavados sus pecados. Yo he hablado con gente donde me dicen, eso de Jesús es hecho por los hombres, eso no existió. No creen porque son excluidos del plan de Dios y adoran a la bestia. Adoran los planes de Satanás. Tenemos Netflix acá, y Netflix ahorita está en fuego porque han sacado un documental acerca de unas niñas, tienen entre 11 y 12 años. Y ese documental es basado y se llama Cuties. No sé cómo se llama en español, pero aquí en Norteamérica se llaman Cuties. Y yo no lo he visto, pero hay muchos comentaristas ahora de ese programa y sacan clips. Y créame, hermano, hermana, que me escuchan, que si esto no es de condenación, es porque realmente hay gente diabólica en la vida. Niñas de 11 y 12 años bailando, mostrando partes, actuando sexualmente enfrente de la televisión. Hermano, hemos llegado a tiempos en el cual ningún político dice porque no le conviene. Y esos son los planes del diablo. Es usar sutilmente el poder, el dinero, para que la moral decaiga, para que las cosas que estamos viendo, lo que es bueno ahora sea malo y lo que es malo sea bueno. Es increíble que estamos viendo el poder diabólico, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo una vez más, que hay adoradores de lo malo en este mundo. Y gente que va a decir es bueno esto, es bueno aquello, cuando todo eso va en contra de lo que es digno para el ser humano. Estas niñas tienen 11 y 12 años y ningún movimiento feminista ha dicho algo al respecto. No les conviene. Porque estas empresas son las que promocionan estos grandes movimientos. Y vamos a ver que no solamente esos movimientos de dinero, pero también de religión se mezclan más adelante. Dice la palabra de Dios aquí, que estos moradores de la tierra adoraron al Cordero, adoraron a la bestia, adoraron a los planes de Satanás.
y estas personas no estaban inscritos en el libro de la vida. Y es una situación que hemos vivido siempre, escoger entre alabar y adorar al Señor o adorar algo que no es Dios. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este versículo 10, está sacando Juan aquí un versículo de Jeremías capítulo 15, versículo 2. Si tiene su Biblia ahí, vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 2. Y dice así, escuche, y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, Usa este versículo el apóstol Juan precisamente porque Dios está mostrando su ira contra el pueblo de Israel, contra Judá. Por lo mal que han hecho, le está diciendo, ¿no es cierto? El Señor aquí, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿A dónde saldremos? Es decir, no va a haber un lugar donde la gente se pueda esconder cuando el Señor venga. No va a haber. Y está haciendo referencia exactamente a la ira implacable de Dios contra un pueblo que no le adora a Él, que prefiere adorar otras cosas que no es el Señor. Versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hemos visto que la primera bestia que vio Daniel no es una persona, es otra perspectiva que yo les estoy dando, pero es un reino. Y hemos visto que han sido, de acuerdo a Daniel, varios reinos: el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, y ahora estamos viendo el imperio romano, que es esa bestia que está hablando aquí, que tiene 10 cuernos, que tiene 7 cabezas, es decir, tiene autoridad, y esto usa el dragón, le da autoridad a esos reinos bajo su plan para que cumplan sus planes maléficos. También nos dice aquí el apóstol Juan que vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Interesante que cuando nos dice la Biblia, nos da este cuadro, estamos viendo no otra cosa, sino que un sistema de religión. ¿Por qué? La Biblia dice que vendrán falsos profetas. Dice Mateo 24:5, el Señor nos dijo que vendrán falsos cristos y vendrán vestidos de cordero, pero son por dentro, ¿qué dice la Biblia? Lobos rapaces. Y es que el apóstol Juan se está refiriendo a todo este sistema principalmente porque el pueblo judío es aquel que le rechazó al Señor, es aquel que se fue en pos de otros dioses desde la antigüedad y es aquel que rechazó a Jesús cuando vino, y aún así Jesús murió por aquellos, por su pueblo, aquellos que quieren recibir su nombre. Entonces vemos que aquí en la historia bíblica nos está mostrando a una serpiente antigua, un dragón que está dando autoridad a las naciones para destruir el linaje de Jesús, pero que usa al sistema religioso. En este tiempo en el cual Juan está escribiendo, es el sistema religioso judío. ¿Y cómo podemos ver eso? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, empezó no solamente en contra del poder de Satanás, pero en contra de la religión organizada. Es decir, dentro del corazón de la gente hay una religión que no tiene nada que ver con Dios. Y es el pueblo judío que varias veces Jesucristo les llamó la atención, les dijo sinagoga de Satanás, les dijo que son hijos del diablo, y los criticó y los condenó por querer burlarse de Dios. Y llegó
a un clímax máximo en el cual al final ellos preferían como rey no a Jesús, ¿saben a quién? Al César. Es decir, el plan de Satanás funcionaba para esa gente que no tenía a Dios en su corazón. Ellos preferían tener al César. Dice en Juan capítulo 19, si tiene su Biblia ahí, Juan capítulo 19, dice la palabra de Dios así, versículo 15, Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales, ¿quiénes? Sacerdotes, no tenemos más rey que ¿quién? Que el César. Es decir, se confirma lo que el apóstol Juan nos está diciendo en el versículo 8. Dice que le adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La gente se va a ir en pos, la religión se va a mezclar con el Estado, y es lo que hemos visto a través de la historia. Que la religión se ha fornicado con el poder del Estado, con los gobernantes, y bajo el plan de Satanás ha hecho destrucción a través de la historia. Es increíble que la gente en estos días no lo pueda ver. Y ese sistema es el que Juan está transmitiendo a nosotros, diciendo el anticristo, el espíritu del anticristo está presente en este mundo. Está presente en los poderes. Así que basta de ir con la bandera del partido político, basta de mirar a un gobernante como si fuera el salvador del mundo. La gente falla y la gente es usada por Satanás. Nosotros, el trabajo que Dios nos ha dado es orar por los gobernantes. Orar para que Dios tenga misericordia, para que en los planes de Dios Satanás no pueda actuar y no se le dé autoridad dependiendo la omnipresencia y la omnipotencia de Dios y la sabiduría de Dios en esa situación. Nuestro trabajo es orar, pero entender que este mundo caído está usando gobiernos para llevar el plan de Satanás desde el principio de los tiempos, destruir el cuerpo de Cristo en estos días. ¿Entendió? Y yo creo que esa perspectiva, para mí, nos da un punto de referencia muy importante en cuanto a la escatología bíblica. Un punto que a lo mejor hemos perdido de foco. ¿Por qué? Porque siempre pensamos y siempre la gente me dice, ay pastor, ¿quién será? A través de la historia la gente ha pensado que los Domiciano, por ejemplo, este emperador que pensaban que era el anticristo. Después pensaron que era hasta uno de los papas el anticristo. Después surgió Hitler y pensaba la gente que el anticristo era Hitler, que venía esta persona, ¿no es cierto?, acá. Y ahora dicen que Trump, y ahora dicen que antes fue Barack Obama, después está diciendo que el gobernador allá de Norcorea. Pero estamos perdiendo de foco. Nos estamos concentrando en una batalla que es contra carne y sangre, y no es así. Es una batalla espiritual, y saber que toda persona que no tiene a Dios en su corazón, no valora el sacrificio de Cristo y no cree en ese sacrificio para salvación de vida eterna, es exactamente el sistema del anticristo que está actuando en este mundo y con esas personas. Ese es el enfoque que nos está dando Juan. Realmente, sea que usted crea una versión o la otra, o una doctrina u otra, nos está diciendo Juan, el mundo espiritual es real. Satanás está usando a las naciones, a los gobernantes, a estas bestias, a estos reyes, a estas naciones, para llevar su plan maléfico, para destruir lo que Dios ha creado. La iglesia, para destruir las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, para destruir lo moral, para destruir lo digno de la persona, etcétera, para poner rivalidad, inclusive entre etnias en estos tiempos, con el pretexto de la raza, etcétera. Y eso es lo que nos da el Señor en estos tiempos. El Señor nos permite a nosotros ver de una forma, quizás con un lente macro, lo que realmente importa. Y la batalla no es contigo y Satanás, la batalla es entre Jesús y Satanás. Y es precisamente porque somos sus hijos que Satanás viene en contra de nosotros. Pero hermano, hermana,
tenemos que confiar que tenemos un poder mayor que no es nuestro, que es el poder de Dios en nuestras vidas. Que Él está con nosotros, que Él está luchando a nuestro favor, que nosotros no tenemos que usar caballos ni jinetes, sino que es con el poder del Señor. No con el poder de nuestra propia fuerza, no es con nuestras propias virtudes. Es Dios que está actuando en tu vida. Entonces tenemos que comprender que el poder de Dios es mayor a través de la historia. Que si es cierto, Apocalipsis nos presenta un cuadro en que Satanás está con poder y autoridad. El Señor es todopoderoso y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Que hay una guerra espiritual que tenemos que seguir aquí en esta tierra, es decir, no es contra carne ni sangre, sino contra este tipo de principados y de gobernantes. Y tenemos que tener en cuenta que Dios, en su voluntad, ha querido que en este día escuches esta palabra para que te prepares, para que seas como esas vírgenes que mantenieron sus lámparas llenas de aceite, que no se durmieron, que no cabecearon, sino que estuvieron atentas. Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué duermen cuando yo estoy a punto de hacer algo que va a cambiar al mundo entero? Y es que hay mucha gente que está dormitada, pensando y viendo, enfocándose en algo que le va a quitar la bendición en su vida, de saber que a pesar de lo que tú estás pasando, tú puedes respaldarte en un Dios poderoso. Si Dios venció al mal de la humanidad entero, al mal, a ese ángel caído, a ese lucero de la mañana que tomó la decisión de ser igual a Dios. Si Él destruyó y Él venció en la cruz, y eso nos muestra el libro de Apocalipsis, ¿cómo no vas a confiar en ese Dios para tu vida? Que tus problemas, que tus necesidades, que los padecimientos, que las tribulaciones que estás pasando en este momento, que vas a pasar, que no quiten la visión de tener que Jesús es el que tiene el poder. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Que Él es el que venció en la cruz al mal y que Él derrotó a la muerte. Y el final maravilloso de Apocalipsis es que Él va a venir para estar con nosotros para siempre. Te quiero dejar con las palabras que leí la semana pasada. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice la Biblia que se le permitió a Satanás hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice aquí, nos recuerda el apóstol Pablo, que nosotros podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Te has sentido así en tu vida? ¿Has sentido que estás derribado? Yo te tengo buenas noticias. No estás destruido. Satanás no te puede destruir sin que Dios le permita algo a él. Yo te invito a orar en este momento. Cierra tus ojos donde estás, en cualquier parte del mundo, y haz conmigo esta oración. Pide al Señor en este momento, si es que no le conoces, que se deje conocer en este momento en tu vida. ¿Por qué no en este momento reflexionas en estas palabras? Y si nunca has escuchado estos eventos del reino de Dios, bueno, te invito a que nos acompañes cada domingo para que puedas tener una vida triunfante, para que puedas vivir en el Espíritu del Señor. Padre, en este momento queremos darte gracias por tu amor inmesurable, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que tiene una razón importante, y es, Señor, llevar a cabo tus planes. Te agradezco porque lo has hecho por amor hacia cada uno de los que has salvado, Señor. Dice tu palabra que has amado tanto al mundo que enviaste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
pero tenga vida eterna. Señor, qué importante saber que podemos venir ante ti y que, Padre, nos muestra los estragos que hay en nuestras vidas, que Satanás ha venido para matar, para destruir, que es el engañador, que es aquel que es el adversario, que va en contra de todo lo que es puro, lo que es santo, que es blasfemo, Señor. Pero, Padre, conocemos que tú eres todopoderoso. Y conocemos que en tu poder y en tu misericordia nos has salvado, Señor. Y dice tu palabra que eres fiel para guardarnos también hasta el día de la redención. Qué importante saber, Dios, que no solamente que nos salvas cuando creemos en ti y en el sacrificio de Cristo, pero que también nos guardas. Qué increíble, Dios, gracias. Porque con nuestras fuerzas no lo hubiéramos podido hacer. Pero tú eres bueno, Dios, y en tu misericordia, Señor, nos pruebas para darnos fortaleza, para darnos, Señor, una actitud diferente a la que estamos acostumbrados a llevar, Padre. Una actitud de fe, una actitud de compromiso, una actitud de lealtad, una actitud de confianza, una actitud de regocijo, una actitud de gozo que es nuestra fortaleza, Dios. Una vez más, gracias por este tiempo. Y, Padre, esperamos continuar el domingo que viene con esta serie maravillosa de evidencias del reino que estamos viendo en los últimos tiempos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y quiero despedirme diciéndole que la siguiente semana vamos a continuar con el capítulo 13, la segunda parte, donde hablaremos de la bestia y de este número que es tan famoso, el número 666. ¿Qué es? Es un hombre, es un conjunto de lógica matemática que hay que sacar de la Biblia, es algo que tiene que aplicar numerología en estos tiempos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es el número 666? Te invito a que cada domingo nos acompañes y explores más estas evidencias del reino. Sigue nuestra programación, compártenos en Facebook, ahora en YouTube, y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que esta semana también sea de bendición. Yo por mi parte me despido, soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca, aquí en Ontario, Canadá, de parte de mi esposa Gabriela y de nuestras hijas. Les deseamos una bendecida semana. Que Dios me los bendiga.